nosotros porque todos nosotros andamos buscando que Dios nos responda. El tema para este día es haz tu parte. Ese es el tema para este día, haz tu parte. Vamos a aprender principios preciosos en nuestra vida, principios que llenarán de seguridad nuestro caminar en Dios. Tenemos que conocer esos principios. A mí me pasaba algo cuando yo estudiaba, por eso costaba que se me quedaran las cosas, porque no le prestaba atención a los procedimientos, a los principios, mayormente en la clase de matemática y en todas las clases, pues es indispensable, primero que se nos quede el principio, el contenido, lo que nos explican, porque ahí está resumido el procedimiento que debemos seguir para que la operación que vayamos a realizar dé un buen resultado o el resultado exacto o el resultado que es. Cuando nosotros queremos entender todas las cosas, a veces se nos escapan detalles y eso detiene el resultado que nosotros esperamos o que se espera de ese problema, de esa situación. Por eso hoy vamos a aprender principios elementales, principio elemental para que Dios nos responda. Creo firmemente que todos necesitamos de respuestas de Dios. Por eso este tema es para usted. Quédese un momento más. Usted que nos está viendo a través de las redes sociales o de Canal 67 o nos está escuchando a través de Radio Glorificando, quiero decirle que se quede un momento porque hoy aprenderemos principios muy importantes que a veces se nos olvida. Recuerde que para que haya un trato tienen que haber dos partes. Si solo hay una parte no puede haber trato porque no se maneja así las cosas. Por eso hay principios en Dios que hemos descuidado y por eso nosotros a veces o hay gente que no ha entendido estos principios y vive enojada, resentida, aún contra Dios, sin darse cuenta que el problema no es Dios, sino que son las personas mismas. ¿Por qué? Por no conocer estos principios, por no conocer lo que Dios ha establecido para que así haya un resultado. Recuerde que Dios es un Dios de orden, es un Dios amoroso que nos ama, que nos guarda, que nos llena, pero que tiene sus principios. Y si nosotros no nos apegamos a esos principios, nuestra vida lamentablemente va a caminar, vamos a ir para adelante, pero muy despacio, a veces sin alcanzar los propósitos de Dios. Entonces, haz tu parte, es el principio que hoy vamos a aprender. No todo lo puede hacer Dios, o sea, Él lo puede hacer, pero no todo lo va a hacer Él, porque hay una parte que a nosotros nos corresponde. Eso es la parte que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero siempre la parte que nosotros tenemos que hacer es una parte muy pequeña, porque la parte imposible, la parte grande siempre será la de Dios. Así que nos da una pequeña tarea, siempre nos da un pequeño espacio para que nosotros podamos expresarle de esa manera nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios. Hay cosas en la palabra que iremos platicando, pero es indispensable aprender este principio, porque todos necesitamos de respuestas de Dios. ¿Verdad que usted está esperando alguna respuesta de Dios? ¿Verdad que usted, al igual que yo, tenemos oraciones delante de Dios? Algunas se han cumplido de una manera muy especial, pero otras no. Otras se han quedado como archivadas, por así decirlo, aunque no hay tiempo de caducación, no hay oración que caduque, porque delante de Dios están las oraciones ahí puestas. Cuando nosotros le creemos a Dios y clamamos a Dios, aunque nuestros ojos no estén viendo en este momento la respuesta, sabemos que Dios va a obrar. No es que se engaveten como en las instituciones de nuestros países. No es que se engaveten nuestras peticiones y nadie las ve. En la empresa de Dios, por así decirlo, nuestras oraciones están delante de Él. Solo que Él conoce los tiempos para la ejecución, para darnos la respuesta a esas necesidades. Algunas veces se retarda o se retrasa,
porque nosotros no hemos puesto nuestra parte. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Yo hago mi parte, Dios va a hacer la de Él. Dios hace su parte, me corresponde hacer la mía también. Entonces caminamos esperando respuestas. Porque si uno no sabe para dónde va, dijo alguien, ya llegó, porque no vas para ningún lado. Por eso es necesario que nosotros mantengamos una vida de oración, porque nuestra vida de oración va a determinar nuestra dependencia de Dios y la espera de las cosas que nosotros queremos ver, los milagros que nosotros necesitamos. Están engavetados, por así decirlo, están en pausa, porque a veces nosotros no hemos hecho nuestra parte. Por ejemplo, alguien le corta la corriente eléctrica, no hay luz en su casa. ¿Cuál es el procedimiento? Ir a pagar. Y luego ellos van a enviar quien vuelva a reinstalar la corriente eléctrica. Pero si usted no hace su parte, podría esperar 1000 años y nunca van a llegar. Con que tardan en llegar pagando, imagínense no pagando. Quiere decir que si no hago mi parte, aunque tenga la postura, tenga la actitud de esperar, no voy a recibir nada, simplemente porque no he hecho la parte que corresponde, lo que sigue, para que esa respuesta venga a mi vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos caminando así? He oído mucha gente, estoy esperando. Yo sé que Dios me va a dar un buen trabajo, pero está orando. No, pero yo sé que Dios... Nuestra parte es clamar y Dios va a responder. Esa es una promesa condicional. Por eso nuestra parte, el tema de esta mañana, haz tu parte y Dios hará la de Él. Porque no se puede romper ese principio, ese principio es irrompible. No se puede romper, no se puede quebrantar, porque es la manera en que Dios procede. Entonces, no puedo recibirme, no puedo obtener un título sin estudiar. Tengo que estudiar para obtener mi título. Son procedimientos, son principios que no podemos quitar. Entonces cada uno de nosotros vamos en la vida esperando respuestas de Dios. ¿Por qué no las tenemos? ¿Por qué ahorita no las hemos recibido? Hoy va a entender muchos principios y cada uno Dios nos hablará a nuestro corazón. Pero este es un principio que yo tengo que hacer mi parte también. Un principio que no debemos olvidar para que Dios haga grandes cosas en usted, que usted necesita, es darle lo mejor de nosotros a Dios en cada área de nuestra vida, nuestro mayor esfuerzo. Queremos recibir la respuesta de Dios, debemos dar lo mejor de nosotros en cada una de nuestras áreas, nuestro mayor esfuerzo. Ese es uno de los principios que nosotros debemos entender, que debemos dar nuestro mayor esfuerzo. No valen las intenciones. No valen nuestras intenciones solamente. Claro, empieza con una intención, pero luego de la intención viene la acción. Porque yo puedo decir, bueno, yo quisiera ir donde el doctor. Está bien la intención, porque quiero ser sanado de esta o Y, X, Y o Z enfermedad. Pero esa intención, si no tiene una acción, no va a haber repercusión en mi vida. Porque el principio es que después de la intención yo tenga una acción, que yo ponga mi parte. El doctor no va a venir a mí. Es rarísimo que bueno, yo nunca he visto, ni creo que mire, que un doctor ande tocando a la puerta y diciendo, mire, no quiere que lo examine. No hay. Siempre uno tiene que acudir a las clínicas y por lo general hay que esperar gran tiempo. Siempre están ocupados, casi nunca hay espacio para uno. Mira, le va a tocar esperar, llegas a las 8, son las 11 y tú esperando para que te atiendan. Imagínense que Dios pasara ocupado con tantos millones y millones de oraciones y de personas que habemos en el mundo. Si esperamos turnos, capaz que tendríamos que tener unas 7 vidas como el gatito para poder obtener una respuesta. Pero no es así. Dios tiene la respuesta para nosotros. Él está apto, Él está ahí dispuesto a escucharnos. Pero la intención sin acción
no produce ninguna repercusión en nuestra vida. Es un principio que nosotros debemos entender y por eso el enemigo nos está ganando la batalla muchas veces y nos está poniendo como en contra de Dios, que Dios no nos escucha, que Dios no hace, pero muchas veces somos nosotros los que no hacemos nuestra parte. Entonces, debemos de dar nuestro mayor esfuerzo. Debemos de dar lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida. Hay un cambio que necesitamos en nuestra vida. Un ejemplo normal, por así decirlo. Un ejemplo normalito. Quiero dejar de algún vicio, no sé, el alcohol, puede ser, pero pongamos ese, el alcohol, la drogadicción. Está bien la intención, pero si no dejas a tus amigos, ¿qué sería la acción? Si no dejas de buscar a tus amigos, de estar vinculado a ellos, será muy difícil que tú salgas de esa situación. Quiere decir que Dios tiene toda la disposición de ayudarte, pero por eso dice el avisado, el inteligente, ve el mal y se aparta. Mas el tonto dice, ve el problema y se va de frente y sufre el daño. Entonces el avisado ve el mal y se aparta. ¿Qué es esa? La acción, no solo la intención, sino la acción, porque tiene que haber de mi parte para que haya un milagro en mi vida. Claro, yo solo tengo la acción de buscar, yo solo tengo la acción de acceder, yo solo tengo que dar mi mayor esfuerzo en cada una de nuestras áreas. Entonces quiero salir de una relación, quiero salir de un vicio, yo tengo que tomar acciones. O sea, no podemos dejar, bueno, hay que Dios me cambie, hay que Dios haga como Él quiere. Está bien esas palabras, pero ¿qué acción hay de parte de nosotros? ¿Qué acción hay de parte de nosotros para poder llevar a cabo ese milagro, esa respuesta de Dios? Si yo no doy mi mayor esfuerzo en cada uno, si Dios no ve que yo estoy tratando, que yo estoy en mi humanidad intentando salir de esa situación, será difícil, será pero muy difícil que Dios pueda obrar en mi vida porque no estoy haciendo la parte que me corresponde. Si ganamos, nosotros debemos alabarle. Y si perdemos, también nosotros debemos de alabarle. De cualquier modo, lo honramos con nuestras acciones y con nuestras actitudes. No siempre vamos a ganar. Bueno, perder en Dios, perder por así decirlo en Dios, es ganar. Y a veces en el mundo ganar es perder. Por eso es que la forma de ver cuando ganamos tiene mucho que ver con estos principios. Porque, por ejemplo, Jesús en la cruz del Calvario como que hubiera perdido. Como que el diablo fue el que ganó porque lo mataron. Pero no fue así. Ahí fue donde ganó la salvación para todos nosotros. Quiere decir que si Jesús no hubiera entregado su vida por nosotros, porque a Él nadie se la quita, Él entregó. ¿Qué quiere decir? Hizo la parte que le correspondía. Y como resultado de haber dado la parte, la tremenda parte de dar su vida, ¿qué fue lo que recibió? ¿Qué fue la respuesta del Dios Padre para nosotros? Salvación. Pero había un plan. Pero si Jesús no hace lo que le corresponde, que era sufrir y morir por nosotros de una manera terrible, no hubiera habido la salvación, la oportunidad de restaurar nuestras vidas. Si esos son principios que debemos aprender para con los demás, ¿cuánto más para nosotros? O sea que sin sacrificio sin obediencia sería como hipocresía, porque debe haber sacrificio, pero debe haber obediencia. Esos son los principios que nosotros debemos aprender, porque hay gente que hace cosas, pero que no van con el amor que se tienen que hacer para que haya una repercusión
positiva o bendecida en nuestras vidas. Pero estoy haciendo esto, pero lo estás haciendo enojado, con ira. Lo estás haciendo con resentimiento, por orgullo, por vanidad, porque te vean. Y eso va a traer como repercusión desánimo, porque cuando la gente te deje de aplaudir, tu ánimo va a bajar, tu ánimo va a descender, porque no lo estás haciendo bajo los principios del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 20, vamos a leer un pasaje muy hermoso y que nos va a enseñar estos principios muy elementales para que nosotros podamos obtener las respuestas que necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 20 dice así: ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Le cuento esta historia. El pueblo de Israel, junto con otros reyes, se juntaron para poder tomar el control de los moabitas, para poderlos, por decirlo así, atacar y quitarles lo que ellos estaban dominando. Era una tribu, era un país que los estaba azotando y tuvieron que unirse para poder salir contra ellos. El problema fue que en el desierto donde ellos andaban se quedaron sin agua todo el pueblo de Israel, todos los soldados, el ejército de Israel, junto con los reyes que lo acompañaban. O sea, era un número inimaginable de soldados. O sea, iban con esa situación, iban con ese objetivo, pero se estaban muriendo de sed. Esa es la historia, y de ahí es donde arranca eso, que fueron a buscar al profeta Eliseo y ellos necesitaban una respuesta de Dios. Necesitaban que Dios saliera a favor de ellos, pero ellos tenían que hacer algo que Dios les había dicho. Entonces ese es el caso. Iban por un lugar desierto y necesitaban que Dios respondiera porque necesitaban agua, se estaban muriendo literalmente de sed. Entonces, ¿cómo podían ellos ganarle a sus enemigos si ellos estaban pasando por una situación difícil en donde se estaban muriendo? Entonces, en este pasaje aprendemos que los israelitas se estaban enfrentando a serios problemas, se estaban enfrentando a problemas grandísimos. Este pasaje nos está enseñando que estaba en una situación de vida o muerte. Mire, mientras nosotros tengamos opciones y Dios no sea la única salida para nuestras vidas, andaremos vacilando en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Recuerde que nosotros honramos a Dios en nuestras actitudes, honramos a Dios en nuestras acciones. Por eso, ya sea que ganemos o perdemos, pero dando nuestro mayor esfuerzo, realmente estamos honrando a Dios. O lo deshonramos cuando lo hacemos de una manera que no le agrada. Dios habla a los israelitas mientras marchan a la batalla contra los moabitas. Qué importante es tener una palabra de Dios. Ellos no se quedaron así, fueron a consultar al profeta. Y eso es importantísimo porque nosotros debemos de buscar una palabra que nos llene, una palabra que venga a nuestras vidas y nos dé la seguridad de lo que debemos hacer. En oración, en leer su palabra, hay principios que ahí va a hacer clic en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer?
Hay principios que no podemos mover. Por ejemplo, clama a mí y yo te responderé. Ese es un principio. Clama y yo te responderé. Hay cosas que nosotros no tenemos que buscarle 5 patas al gato, no inventar el agua azucarada. Sabemos que hay cosas que nosotros debemos hacer. Lo que pasa es que no estamos dispuestos. Porque a veces cuando buscamos una voz de Dios, una palabra de Dios, a veces no es la que nosotros esperamos. Por ejemplo, usted tiene un enemigo y va y le dice, Señor, ¿qué hago con esta persona? Y Él le dice, bendícela. Y entonces ahí viene la lucha en nuestra carne y empieza a decir, pero ¿cómo voy a bendecir a esta persona? Si es la que me está haciendo daño, ¿cómo voy a hacerle un bien a esta persona? Y la palabra dice, sed benignos con los ingratos y perversos. Bendecid a aquellos que os maldicen. Son principios que no podemos votar. Son principios que no podemos abolir. Y que esos principios van a traer en nuestra vida las bendiciones y respuestas que nosotros queremos. El pueblo de Israel hizo como primer parte ir a buscar al profeta, ir a buscar una palabra de Dios. Porque ellos iban para una batalla contra los moabitas, pero se encontraron que aunque era el propósito ir a pelear, ir a batallar contra los enemigos, también surgieron necesidades en su propio ejército. Quiere decir que por eso es que nosotros a veces somos engañados y decimos, bueno, si hoy que quiero cambiar, más problemas tengo. Como que nosotros dijéramos, es que ahora que yo quiero cambiar, que quiero ser una nueva criatura, vivir mejor, caminar diferente, hoy se me vienen estos problemas. ¿Por qué ahora? Precisamente por eso. No sé si usted se ha puesto a dieta alguna vez, pero cuando uno se pone a dieta, el desafío a veces no solamente es uno, sino que toda la gente que se empeña nunca le han invitado a una cena, nunca le han invitado a esto, pero cuando usted se propone hacer una dieta, es cuando todo el mundo le ofrece y comidas de las que a usted le gusta. Entonces, eso nos va como a dramatizar o nos va a poner en un escenario siempre que nosotros queramos cambiar, siempre que queremos caminar para Dios y tomar las batallas, enfrentar a nuestros enemigos, aquellos que nos están haciendo pedazos. Eso nos va a traer problemas personales, nos va a traer luchas interiores que nosotros debemos de vencer, pensando en que el objetivo, pensando que el final de todas esas luchas va a ser de agrado a Dios y de beneficio para nuestras vidas. Entonces, no podemos decir como que no entendiéramos esos principios. Ahora, ¿por qué? Precisamente por eso. Porque tú quieres cambiar de vida. Vienen circunstancias interiores que han tenido, enemigos que has tenido por dentro, porque uno a veces lucha solo contra los enemigos de afuera, pero hay enemigos adentro, dentro de nosotros que están ahí hostigándonos, que están trabajándonos y que no nos dejan hacer nuestra parte. Por eso es que vivimos detenidos, en pausa continua, vivimos en amargura, vivimos en tristeza, aún en el ejército de Dios, porque no miramos las victorias, porque no miramos los procedimientos, porque no miramos que Dios extienda su mano, pero es porque nosotros, en primer lugar, no buscamos una palabra. En segundo, no estamos dispuestos a dar lo mejor en cada una de nuestras áreas. Y tercero, muchos de nosotros nos descuidamos y le hacemos más caso a nuestros enemigos, a nuestra voz ahí a nuestra voz interior que nos está jalando a cuidarnos mucho. Recuerde que la palabra de Dios dice que quien pierda su vida por causa de Él y del Evangelio, la va a recibir, la va a obtener. Entonces son detalles muy importantes que nosotros no podemos descuidar. Haz tu parte y Dios va a hacer la de Él. Pero estamos aprendiendo a la luz de este pasaje que ellos iban a una batalla, iban a conquistar, iban a derrotar a sus enemigos. Pero ¿qué sale? Un desafío en medio de ellos. ¿Y cuál era?
que iban en el desierto, o sea, una situación difícil, y se acabó el agua, se estaban muriendo literalmente de sed. ¿Cómo podían luchar si ellos mismos con sus animales se estaban muriendo de sed en medio del desierto? Dígame usted, ¿cómo podían luchar? Si ellos mismos, pero ahí es donde tiene la respuesta a Dios. Humanamente, lo que Dios les estaba permitiendo o les estaba prometiendo era imposible. Recuerde que iban en un lugar desértico, iban en un lugar seco, cero probabilidades de lluvia. Y sin embargo, una palabra de Dios les había indicado qué debían hacer. ¿Y qué era la parte que debían hacer? Hacer estanques, hacer zanjas. Pero ¿cómo usted le va a pedir a alguien que se está muriendo de sed que haga zanjas? Se va a morir más de sed. Pero no es el procedimiento de Dios. A veces es nuestra lástima a nosotros mismos que nos ha detenido en las victorias y nos ha detenido la respuesta de Dios, la lástima, la conmiseración que tenemos para con nosotros mismos. No, hombre, es que me va a tocar sufrir y lo que voy a sufrir. Vuelvo a tomar el ejemplo de una dieta, es que es sufrimiento. Entonces nosotros nos queremos demasiado. Y ese es el problema, que a veces no estamos dispuestos a hacer nuestra parte, a dar lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida. Si Dios ve que nosotros estamos dando lo mejor de lo mejor y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para cambiar un área de nuestra vida, ya verá que Dios va a hacer la diferencia en nosotros. Él hará su parte porque Dios es fiel, porque Dios no falla, porque Dios está pendiente de nosotros. Y si nosotros ponemos de nuestra parte, Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. Entonces estaban clamando. ¿Y qué les dice a través del profeta? Hagan estanques. Pero si estaban en medio del desierto, no se miraba ninguna nube. Era para decir, no hombre, ¿cómo me pone a creer que vamos a hacer estanques aquí? Eso es imposible. Miren los principios que estamos aprendiendo, pues. Cero probabilidades. Les dijo Dios que hicieran algo improbable, algo que iba en contra de la lógica. A veces lo lógico en Dios no va de la mano. Se rompe esa regla. Porque aquí en un sediento lo pone a hacer zanja. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer esos trabajos, pero eso es durísimo. Aún con agua, ahí a la par, con su tecomate o el chorro a la par o una manguera, se escapa a ahogar, no digamos en el desierto. Esa gente se iba muriendo. ¿Y quién les dice Dios? Hagan estanques. Hagan estanques. Porque se van a llenar. Quiere decir que solo Dios podía darles el agua, pero ellos tenían que sacar o hacer esos estanques. Ellos tenían que surcar la tierra. Solo Dios podía darles el agua. Oiga bien, solo Dios podía darles el agua, pero ellos tenían que hacer esos zanjos. Solo ellos podían hacer esos estanques para que Dios los llenara. Bueno, entonces aquí está el principio. Solo Dios podía darles el agua, pero solo ellos podían también hacer esos estanques, hacer esas zanjas. ¿Para qué? Para retener la respuesta de Dios a sus oraciones, a su necesidad, a su clamor. ¿Pero cuál era? El agua. ¿Pero qué tenían que hacer? Estanques para retenerla. La parte de Dios, darles el agua en tiempo difícil, fuera de tiempo de lluvia, en el desierto, en una resequedad tremenda, improbable, por todas partes que se vea. Esa era la parte de Dios. Pero la parte de ellos, ¿qué era? Hacer los estanques. Improbable o no, sin sonido, sin ver nada, tenían que hacer los estanques. Dios iba a dar el agua, pero si ellos no hacían los estanques, no iba a venir el agua. Son principios que Dios establece. A veces Dios nos va a pedir cosas difíciles,
y que no parecen lógicas. Como te acabo de decir, ser benignos con los ingratos y perversos. Orad por los que os maldicen, por los que los maltratan. Ser benignos con ellos. Y son cosas que no son agradables, pero que si tú no haces eso, no viene la respuesta de Dios para tu vida. Estaban en el desierto. Son fundamentos que nosotros debemos entender. Solo Dios podía darles el agua, pero ellos tenían que surcar la tierra. Ellos tenían que zanjear la tierra. Tú tienes que abrir zanjas en tiempos secos y en tiempos difíciles. Tenemos que entender eso. Cuando nuestro cuerpo nos pide descansar, si queremos ver la respuesta de Dios, es esforzarnos más que nunca. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para levantarse, pero cuando estamos en momentos difíciles, no es tiempo de descansar, es tiempo de afrontar las situaciones y de empezar a hacer los estanques, de empezar a zanjear, porque nosotros queremos ver la mano de Dios, queremos ver la respuesta de Dios, pero no vendrá si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde. La parte que nos corresponde da como el play para que vengan esa respuesta de Dios. Solo Dios podía darles el agua, sí, pero ellos eran los que tenían que abrir los zanjos. Ellos eran los que tenían que abrir los estanques para retener el agua. Tú tienes que abrir las zanjas, tú tienes que abrir los estanques, tú tienes que hacer tu parte en los momentos difíciles. Porque nosotros debemos entender que diariamente nosotros tenemos que abrir esas zanjas, esos estanques, y Dios las llenará a su propio tiempo. Dice la palabra de Dios que ellos hicieron, ya me imagino todos cansados, dando el último esfuerzo. Si ahí no había ni una gotita de sombra, ahí estaban trabajando todos bajo el sol, tal vez más de algunos renegando, porque hay de todo en el ejército de Dios. Sin embargo, hicieron esos estanques, esas zanjas, y Dios proveyó, y Dios alzó su mano. Dios respondió, porque ellos en tiempos difíciles estaban haciendo su parte. Porque uno espera estar bien para hacer las cosas. Mi amado hermano, amigo que me estás escuchando, me estás viendo, tú tienes que hacer las cosas que Dios te pide en los momentos más difíciles, en los momentos más improbables. Por ejemplo, la viuda dice que dio la más grande de todas las ofrendas, que ni los ricos que estaban en esa reunión la dieron. Y Jesús alabó su actitud y le dijo, esta viuda, y eran unos centavitos, era lo más bajito que alguien tenía. Y en cambio los ricos dieron un montón, pero Jesús resaltó, alabó esa actitud de esta mujer y dijo, nadie ha dado más que esta viuda, dijo. Esta viuda ha dado más que todos, dijo. ¿Era el momento más abundante? No, quizás estaba pasando apreturas tremendas en su vida. Pero ¿qué fue lo que hizo? Zanjear, abrir estanques. ¿Cuál fue la parte de ella? Abrir zanjos, dar cuando no tenía para dar. ¿Pero qué hizo? Dio su mejor ofrenda. Era pequeña para lo que todos los demás dieron, pero era todo lo que tenía. Si nosotros no estamos cansados de ver gente que quiere todo de Dios, pero que son unos mendigos para dar. Y no te estoy hablando económicamente solamente, sino que te estoy hablando de nuestra actitud, que queremos todo de Dios, pero queremos dar migajas para Dios. Queremos darnos por migajas para Dios, pero sí queremos que Dios nos responda. Esta viuda en su pobreza, en su necesidad, dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo, esta viuda ha dado más que todos, dijo, porque todos dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer, esta viuda, esta que no tiene nada, dio todo lo que tenía, dio todo lo que tenía. Haz zanjos, haz estanques, zanjea la tierra en los momentos más difíciles y verás cómo llena
Dios esas zanjas, cómo retienen esos estanques el agua que viene para tu vida. Pero hay de aquellos que están esperando que caiga el agua. ¿Y dónde la van a retener si no han hecho caso a retener, a abrir zanjos, a abrir los estanques para que se queden ahí, a abrir los hoyos para que ahí se quede almacenada la bendición que viene para tu vida? Es un principio de Dios que es irrevocable y absoluto. Dios llenará el estanque, pero tú tienes que abrir la zanja, que tú tienes que abrir ese estanque, ese hoyo, tú tienes que abrir ese lugar donde se va a retener la bendición. Entonces el principio es: Dios llenará el recipiente, Dios llenará el estanque, pero ¿quién tiene que abrirlo? Tú. No mi mamá, no mi papá, no mi hermano, no tú, no el pastor, no el encargado, no el líder, tú. Ahorita, sí, ahorita que no tienes fuerza, sí, esa es tu parte, haz tu parte y Dios va a hacer la de Él. Pero queremos que Dios haga todo y nosotros cruzarnos de brazos. No es así. Si esa mujer no da todo, ¿usted cree que esa mujer se quedó sin respuesta? No. Esa mujer, esa viuda, nunca más le faltó algo en su vida. Aquella mujer del flujo de sangre no se quedó allá. En su momento más difícil fue a buscar la respuesta de Dios. Se encaminó, hubo acción. ¿Y qué hizo? Espiritualmente hablando, abrió un boquete, abrió un estanque para que el agua se retuviera. ¿Y cuál fue? Vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, perdón, tu fe te ha sanado. Sé libre de tu azote. Pero si no se camina, ¿dónde? Quizás con sus últimas fuerzas fue. Y a veces nosotros no son las últimas fuerzas y por eso nos creemos los valientes, los gigantes. Pero camina bajo este principio. Dios llenará el estanque, pero tú tienes que abrirlo. ¿Qué es lo que va a hacer Él? Lo que tú y yo no podemos. Pero ¿qué es lo que sí podemos? Abrir el estanque. Abrir esos zancos para que Dios los llene. La respuesta de Dios está: hagan los zancos. Yo los voy a llenar en la mañana siguiente. ¿Qué tal y no lo hacen? Si los israelitas solo hubieran rasguñado, hacer una media zanjita, como muchos de nosotros que dejamos todo a medias, lo hacemos indolentemente, lo hacemos desanimados. Que sea así, que Dios mira la intención y no profundizamos en nuestros estanques. Por eso la bendición se va de nuestras vidas. Por eso es que hemos recibido bendiciones, pero así mismo se van. Porque cuando nos mandan a abrir estanques, lo que abrimos son unas pequeñas zanjitas ahí superficiales. Esperamos todo de Dios, pero nuestra actitud es de superficialidad. Suelen ser superficiales, ser momentáneos, son ridículos, incapaces de obedecer a Dios a profundidad, porque nos medimos mucho, tenemos mucha lástima de nosotros mismos, vivimos siempre encerrados, que otro es el que tiene que hacer, que si hubieran hecho, que si no hubieran hecho, y así vivimos, esperando que todo el mundo haga su parte, pero yo personalmente no quiero hacer la mía. Eso no son principios y por eso estamos estancados y muchas veces hablando mal y testificando mal de Dios con nuestras acciones y actitudes, diciendo que Dios nos ha fallado, tal vez no con los labios, sino con nuestra actitud. Va a ir, no, ya no, fíjese que esto y lo otro. Siempre vivimos así, engañados por nosotros mismos, porque hemos roto los principios. Dios va a llenar tus estanques, pero ¿quién le toca abrir? Tú y yo. Si ellos querían ganar esa batalla, aunque Dios estaba ahí, necesitaban abrir. Si solo hubieran rasguñado superficialmente, pues ese era todo el agua. Por eso hubiera evaporado, hubieran sido vencidos, hubieran sido muertos todos. Entonces, esa es la cuestión que nosotros no nos gusta profundizar en lo que Dios tiene para nosotros. Cuanto más grandes son los estanques, cuanto más abras, más estanques, más profundos, así será la cantidad de agua que tendrás en ellos. En cuanto más abramos, en cuanto más profundicemos, así será la bendición para nuestra vida.
Hoy tienes que entender esos principios. Hoy tienes que entender esos principios. En cuanto más profundicemos nuestros estanques, nuestras zanjas, ahí el lugar donde se va a retener la bendición con nuestra actitud en los momentos más difíciles. A veces Dios nos da órdenes serias en momentos que nosotros no esperamos, pero ahí está la victoria. Un día nosotros con mi esposa teníamos un dinerito destinado para una situación que nosotros habíamos deseado y soñado siempre. Unas vacaciones que con tanto esfuerzo habíamos juntado un dinero, y viene Dios en un ayuno, nos habla a nuestro corazón, me habla a mi corazón y me dice, mira, no va a haber viaje. Vas a hacer con este dinero, lo vas a dar acá, vas a hacer esto, le vas a dar a fulano, a sutano, esto y lo otro. Y entonces dije yo, ¿qué va a decir mi esposa cuando yo le digo, si con tanto esfuerzo hemos reunido esto y por tanto tiempo y tanto que hemos soñado esto? Salimos de esa reunión, de ese ayuno, y le digo, mira, fíjate que esto y esto, me habló el Señor y nos está poniendo esta situación. Y gracias a Dios por la esposa que Dios me ha dado, y dice, si Dios te habló, hacelo. Pero no va a haber viaje, no va a haber de todo aquello que hemos hablado. Nada, no tengas pena. Si Dios te habló, dale. Entonces nos comprometimos a no prestar, a no pedir, a no dar lástima. Eso nos comprometimos delante de Dios y que queríamos ver la mano de Dios. Si la palabra fue esta, echa tu caldo sobre la roca y verás mi mano. Entonces en ese momento empezamos a zanjear, por así decirlo, a abrir los estanques, empezamos a hacer lo que Dios dijo de una manera pues con agrado, sabiendo que Dios estaba en el asunto, y empezamos a hacer como Él dijo, dimos aquí, le dimos a fulano y empezamos a bendecir y a hacer esto y lo otro, y nos quedamos solo con Dios. Quiero decirle que al final de este tramo en nuestra vida, no tuvimos necesidad de prestar, ni de pedir, ni de dar lástima. Dios respondió de una manera sobrenatural. Cuando llegaron momentos difíciles en medio de esa situación, de esa palabra, como el pueblo de Israel, siempre que llegamos a un punto de quiebre, ahí venía la respuesta de Dios a través de personas que ni siquiera esperábamos, como nos ha pasado. Y Dios en ese lapso no nos dejó. Siempre que llegamos a esos puntos de quiebre, venía la respuesta de Dios. Un día te testificaré detalladamente, pero Dios nos sacó de esa situación, de esa prueba, ¿sabe? Victorioso. No fue fácil dar todo lo que habías soñado, todo lo que te habías esforzado, pero quiero decirte que bajo este principio, tú haces las zanjas y Dios las llena de bendición. Pero esa es la parte que nosotros no queremos dar. La victoria más grande de fe es poder estar de pie ante el mar rojo y esperar que Dios haga algo. Pero si tú no te paras, si tú no empiezas a caminar y escuchas a Dios decir, no tengas miedo, mantenga sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Esto está en Éxodo 14:13, cuando iba el pueblo de Israel y se toparon con el mar. Y Dios les dice, manténganse firmes. Ninguno se salga de sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Éxodo 14:13. Mire qué tremenda esa palabra. Hoy mismo serán testigos, pero ¿qué? Párense ahí en esa circunstancia. Cuando nos aventuramos por fe, sin ver ninguna señal o sonido, cuando tomamos los principios, el mar por sí solo se abrirá. Veremos el mar dividirse. Dios dice, abran zanjas. El rol de la fe no es cuestionar, sino obedecer, simplemente obedecer. ¿Por qué? Porque esta gente no estaba viendo, no había señales de lluvia, sin embargo tenían que creer en esa palabra. ¿Y cómo lo evidenciaban? Abriendo esas zanjas, abriendo esos estanques.
ninguno que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Si no ha sido así, como vimos los israelitas, dice la palabra que en la mañana cuando se levantaron, el agua estaba allí, los estanques estaban llenos y pudieron vencer a Moab. Pero si ellos no hacen eso, si no hacen su parte, Dios no podía hacer la de él. O si la hacía, se iban a ir por todos lados. Se iba a desaparecer la bendición, porque algo que tienes que entender, Dios te puede dar la respuesta, pero muchas veces nosotros no retenemos la bendición. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la respuesta de Dios, nos olvidamos de Dios. Amamos más las cosas que Dios da, las respuestas de Dios, que a Dios mismo. Y por eso vuelve a venir otra circunstancia y a veces similar para que podamos aprender el mismo principio, no olvidarnos de aquel que nos ha salvado y rescatado. Dios tiene la parte más difícil, pero nosotros que tenemos la parte, por así decirlo, sencilla, que es de creerle, es de vivir por fe, de hacer las cosas cuando Él nos la pide. En este pequeño testimonio que te estoy dando, la mano de Dios se vio poderosamente. Pero tuvimos que dar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios nos pone a hacer cosas en los momentos más difíciles. Aquel ciego, por ejemplo, dice, ve y lávate en el estanque. ¿Y por qué no le devolvió a él la vista de una vez? Si era un ciego, ¿para qué lo envía? Pero ahí hay un principio, ahí hay un secreto, ahí es el mismo principio. ¿Cuál era la parte que le correspondía al ciego? Ir, obedecer, creer en esa palabra, caminar en fe. Y Dios hizo la obra. Los 10 leprosos, y así podemos ver este mismo principio en todo. Los 10 leprosos, vayan y preséntense al sacerdote y van y en el camino son sanados. Pero los 9 que solo querían el milagro, pero no querían al que hace los milagros, obtuvieron su milagro, su respuesta y se fueron. ¿Qué quiere decir? Que estos no cavaron sus estanques, no hicieron estanques. Estos superficialmente solo querían la limpieza de su piel, pero no querían la restauración de su alma. ¿Cuántas personas solamente quieren la respuesta de Dios, pero no quieren arreglar su vida? Quieren que Dios arregle sus hijos, pero no quieren arreglarse ellos. Quieren que Dios arregle su sanidad, sus finanzas, pero ellos no quieren arreglar su gastadera, su tacañez, su avaricia, su arrogancia, su prepotencia. Por eso es que nosotros muchas veces estamos como deslizándonos en la misma situación. ¿Cuál es el principio que hoy estamos aprendiendo? Nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a hacer la que es imposible. Recuerde que para nosotros hay límites, pero para Dios no, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Todo es posible en Dios. No haga pequeños zanjos, no haga rasguños en la tierra por haragán, por amarse mucho, por no apoyarse, por no decidirse a perdonar, por no orar. Queremos que Dios nos responda. Tenemos grandes clavos, pero inmensos clavos. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Unas oraciones con un martillito de aquellos de juguete, teniendo unos clavos tan tremendos, pero no nos gusta zanjear, no nos gusta profundizar. Queremos la respuesta de Dios, pero que Él lo haga todo y yo sentado tomándome un coco a la orilla del mar. No es así. No trabaja Dios así. Por misericordia algunas veces Dios ha respondido no haciendo nada, pero eso no quiere decir que todas las veces lo hará, porque no son principios de Dios. Dios respeta los principios y si tú y yo no los respetamos, no veremos la victoria sobre nuestros enemigos. Sé que tú tienes gigantes que vencer y Dios te va a llamar a hacer cosas en tiempos difíciles, en tiempos que no tengas deseo de pararte,
en tiempos que no tienes deseo ni siquiera de mover un dedo, y Dios te va a pedir que subas montañas, espiritualmente hablando, que perdones, que hagas, que des, que propongas, que camines, que grites, que avances, que ores. Pero ¿sabes qué? Haz tú tu parte. Tu parte y la mía es, haz como el nombre de este tema, haz tu parte. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Hacer los estanques, zanjear cuando tenemos sed. Y la parte de Dios es llenarlos de agua. Pero retén la bendición, porque se nos han escapado las bendiciones. De nuestras manos, después de obtener las respuestas, se han ido. ¿Sabes por qué? Porque no fueron profundizadas. Solo queríamos la respuesta superficial a nuestros problemas cotidianos. Pero nuestros problemas cotidianos no son todo lo que nosotros tenemos. Hay problemas tremendos en nuestra alma. Hay pecados, hay áreas en nuestra vida que hay que conquistar, y que Dios te va a llamar a hacer cosas tremendas para que esas áreas en tu vida cambien. Un área de pornografía, un área de resentimiento, llevan situaciones dolorosas que tú tendrás que zanjear, que tú tendrás que abrir los estanques, dejar de ver, dejar hasta de quitar tu internet. No sé qué otras situaciones Dios te va a mandar, y tú tienes que hacerlo, porque esa área no va a salir de tu vida hasta que tú no hagas tu parte. Dios hace la más difícil, pero tú y yo hacemos la que nos corresponde. Hacemos lo que nos corresponde y Dios va a obrar de una manera grande. Esos son los principios. Dios llena las zanjas, los estanques, a la medida que tú y yo las abrimos. Ese es el principio que no debemos olvidar. ¿Cuál es mi parte? Yo tengo que hacer mi parte. Si esa mujer del flujo de sangre no va, no obtiene su milagro, no se esfuerza. Quizá en el día más terrible, de fiebre, debilidad, si ella no hace eso, no obtiene su milagro. Yo no sé cómo te encuentres ahora, yo no sé cómo estés ahora, pero si Dios te pide en este momento que no te puedes levantar, que te levantes y que camines y que subas a una montaña, hazlo. Porque aunque para ti en este momento creas que es imposible, ahí está el secreto, ahí está el principio para salir de los más grandes problemas de nuestra vida. Israel lo aprendió, que haciendo lo que Dios dice es como se vencen las batallas. Nosotros debemos entender esto, que lo que a Dios le agrada es la obediencia. Sacrificios no quiero, dijo Dios. El sacrificio de carneros y todo. Obediencia es lo que quiero. Porque a Dios le agrada que nosotros le creamos. No porque nosotros tengamos nuestras fuerzas o las fuerzas, sino porque Él es fiel, Él es verdadero, Él está con nosotros, Él está contigo. Ahí en los momentos más difíciles, solo haz lo que Él dice. Haz lo que dice su palabra y camina. Deja de ver lo de los demás. Si quieren que no lo hagan o que lo hagan, tú sigue caminando. Haz lo difícil. Porque cuando tú hagas lo que te corresponde, Dios va a hacer lo que a Él le toca. Yo le he dicho a mi hijo, son pequeños refranes que vienen a mi corazón. Para llegar donde uno quiere estar, hay que estar primero donde uno no quiere estar. Todos quieren recibirse, pero ¿dónde hay que estar? Donde hay que estudiar, donde uno no quiere estar, donde es incómodo. Por eso dice la palabra de Dios. O sea, este dicho tiene su principio, y el principio es que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz de cada día y que me siga. Quiere decir que no hay salvación si no hay cruz. Quiere decir que primero hay que estar en la cruz, en el sacrificio de nuestra vida para obtener la salvación. Entonces nosotros tenemos que hacer sacrificio y ser clavados. No, eso ya lo hizo Cristo.
pero al dar nuestra vida en lo que más nos gusta, en lo que más nos duele, es donde sacrificamos esas áreas de nuestra vida que no le agradan al Señor. Así que bajo esos principios, si quieres, donde tú quieras estar, a donde tú quieras llegar, es necesario primero estar donde no quieres estar. Así que Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Espero que estos principios te hayan servido y te sirvan. Ayúdanos a compartir. El contenido se sube a YouTube por medio del canal de YouTube Hermano Oscar González. Si nos puedes hacer el favor de compartir, de suscribirte. También en nuestro Facebook, también en el Facebook de aquí de Radio Glorificando, como también de Zoe Visión, Canal 67 y de cada uno de los medios. Ayúdanos a compartir para que esta palabra llegue a muchas más personas que lo necesitan. Es para nosotros un verdadero privilegio poder estar con ustedes. Así que te saluda tu hermano en Cristo, Oscar González, tu hermano y amigo Oscar González. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé luz en medio de cualquier circunstancia que estés pasando. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y saludes y bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.